Hoy en nuestro tema central hablaremos acerca de la culpa. ¿Qué es la culpa? ¿Cuáles son los orígenes de la culpa? ¿Cómo salir de la culpa? Tendremos a una invitada especial, a la pastora Raquel de Calderón del Ministerio Corazón a Corazón. Bienvenidas a su programa Plena y Bendecida. Es un gusto estar con ustedes hoy. Gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Ana Regina Toledo y estoy en compañía de mi gran amiga Ligia de Dávila, y también estoy súper emocionada de que usted sea parte de la comunidad de Plena y Bendecida. Ya sabes que si te has perdido uno solo de nuestros programas, puedes seguirnos en YouTube, darnos like en Facebook, o si en algún momento no estás frente al televisor, puedes ver este programa en línea. Hoy tendremos un súper programa. Hablaremos acerca de la culpa y tendremos como invitada especial a la pastora Raquel de Calderón. Acompáñanos. Qué gusto estar de nuevo hoy con ustedes, aprendiendo juntas y creciendo integralmente. Les saluda Raquel Sandoval de Alvarado y el día de hoy vamos a aprender de una emoción que nos llenará de abrazos. Al pasar por esos días difíciles como rupturas, decepciones o pérdidas, surge una emoción que nos recuerda que no somos autosuficientes. Porque el consuelo es marcado por la necesidad de otra u otras personas o incluso hasta de mascotas. Porque el contacto es lo que nos recuerda que siempre hay alguien que nos quiere y nos apoya. Y que en medio de una dificultad siempre contaremos con una mano amiga. El consuelo es la antesala a un mejor momento y es el analgésico que todos necesitamos de vez en cuando. En Salmo 94:19, en la Nueva Traducción Viviente dice: "Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría". Aquí el salmista nos muestra muchas de las causas de nuestros problemas, ya que la mayoría surgen en nuestra mente, como bien lo dicen los abuelitos, no hay peor enemigo que uno mismo. Y es que nuestra mente nos puede traicionar y llevar a dudas que perjudican mucho nuestra vida, pero al mismo tiempo podemos observar tres grandes beneficios que nos brinda el consuelo: renuevo, esperanza y alegría. El consuelo nos puede traer un nuevo tiempo, que nos dará nuevas oportunidades y nos infundirá aliento. También nos ayuda a saber que algo mejor podemos alcanzar. La esperanza nos ayuda a mantenernos en movimiento y la alegría es esa emoción que nos ayudará a sobrellevar cualquier trago amargo. Y lo mejor es que nos guía a contagiar o testificar lo que nos ha pasado. Una de las mejores formas de expresar y recibir consuelo es a través de un abrazo. Y es por eso que les digo cuán importante es esta emoción, ya que estudios revelan que los abrazos hacen que las personas sean más felices. Y otro motivo es que los abrazos llegan más allá de las palabras que expresamos y llegan a tener una gran repercusión en las personas que los reciben. Recuerden la trascendencia del consuelo y déjense consolar por su Padre que las ama y quiere verlas bien. Él renovará su esperanza y las llenará de alegría para verse plenas en medio de la dificultad. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de los Salmos para crecer espiritual, emocional y físicamente. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden crear memorias de luz con Salmoterapia. Muchísimas gracias, Raquelita, por siempre darnos información acerca de nuestras emociones a través de Salmoterapia. Hoy tenemos a una súper invitada, a la pastora Raquel de Calderón de Ministerios Corazón a Corazón, y hoy vamos a tocar el tema acerca de la culpa.
La culpa es una emoción, es un sentimiento que muchas personas tenemos y que no sabemos cómo manejarlas en determinado momento. Así que, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, Ligia, gracias. Yo contenta de estar otra vez acá contigo y compartiendo pues con mujeres de este programa. Pues bueno, hablemos acerca del tema, hablemos acerca de la culpa. Raquel, ¿qué es la culpa? Pues la culpa es ese sentimiento que viene luego de que transgredimos, ya sea una norma interna o externa. Es eso que te dice que hiciste algo malo y que debes de pagar. Y el precio a pagar es el dolor. ¿La culpa es buena o es mala? Pues por lo regular decimos es mala la culpa, pero sabes, la culpa la podemos comparar con una alarma. La alarma te sirve para indicarte algo. El problema es cuando ya la alarma te suena a cada momento. Entonces ahí ya se volvió un problema. La culpa es aquello que te indica que hay algo malo que necesita ser corregido. Y de repente, Raquel, la culpa, tú decías algo muy interesante. Tú decías, es cuando transgredimos algo. Y a veces eso que se te está transgrediendo puede ser real o no real. ¿Cuáles son las fuentes de la culpa? Sí, hay varias formas en que nosotros podemos pues, sentirnos culpables. Una de ellas es principalmente nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros nos culpamos por algo, ya sea consciente o inconscientemente, porque a veces sin saberlo nos estamos culpando. Con esa voz interna que tenemos de la autocrítica y que nos pues estamos ahí echando culpa de lo que hicimos o dejamos de hacer, y ese imperativo de tuviste que haber, el debe, el tuviste que hacerlo. Esa es una fuente, nosotros mismos. Otra fuente de culpa son las culpas falsas también. Esas culpas que otros vienen a poner sobre nosotros y quieren hacernos pagar una factura. Sí, justamente de eso me llamaba la atención, y por eso te pregunté si la culpa era buena, era mala, y si de repente esas famosas faltas que aparentemente son reales, pero en realidad no lo son de alguna manera nosotras quienes lo vamos construyendo con el pasar del tiempo, porque eso es lo que sucede. Me encanta el tema de la culpa porque he entendido que muchas veces cuando yo me culpo, no precisamente esa culpa es correcta. Puede ser que esa culpa sea de algo, de alguna experiencia que pasó, de alguna situación que sucedió o de alguien que me hizo creer que eso que estaba yo viviendo en ese momento era un error. Hablemos acerca de eso. Exacto, tenemos que aprender a distinguir de dónde está viniendo esa culpa. Hablabas de que alguien me hizo creer que era mi culpa. Fíjate que una culpa falsa es cuando la explicación de lo que te está pasando tiene que ver con otro. O la explicación de lo que me está pasando tiene que ver con otro. Por ejemplo, cuando alguien dice, yo soy así porque a mí me hicieron o porque tú hiciste, alguien te está echando la culpa. O sea, él está explicando su forma de ser o lo que está pasando, explicando por qué fue la causa, en ese caso tú. Es cuando alguien nos quiere poner culpa y carga, y eso ahí es donde tenemos que ver. ¿Me están echando a mí la culpa? ¿Tengo responsabilidad de lo que está pasando? ¿O es alguien que quiere? Porque fíjate que la culpa se es usado mucho por los manipuladores. Personas manipuladores que quieren hacer lo que ellos dicen. O sea, que quieren que tú hagas lo que ellos dicen. Y una forma de hacerlo es usando la culpa. Fíjate que mientras estás narrando esto que me estás compartiendo acerca de la culpa, recuerdo que una persona llegó un día a pedir apoyo. Bueno, tú y yo sabemos lo que hacemos. Nosotros ayudamos a las mujeres y las guiamos para salir de heridas, de complejos, de malos hábitos. Y recuerdo que una mujer llegó conmigo y me dijo, no aguanto con la culpa porque mi mamá
Cuando yo era pequeña, me dijo que mi hermano había fallecido por mi falta de cuidado. Y cuando ella me cuenta esto, la edad que esta mujer tenía, ahora ella es una mujer grande, una mujer adulta, tenía 8 o 9 años. Y la mamá, obviamente, pensemos que lo hizo por ignorancia, cometió el error de decirle: por tu culpa tu hermano se murió porque tú no lo estabas cuidando. Entonces, esa información que ella recibió en ese preciso momento, a lo que la llevó es a vivir cargando esa culpa, y por lo tanto toda la información o todo lo que recibía ella lo manejaba a través de esa culpa. Sí, así es, porque la culpa te hace sentir que debes pagar. Tienes que pagar. Y otra fuente de culpa es esto. Mira, en este caso, ella se sentía culpable por 2 formas. Su mamá le estaba poniendo a ella una culpa ilógica, que ella por la edad no la podía manejar y la asumió. Hay otra fuente de sentirnos culpables, que es eso: cuando yo estoy con alguien que está sufriendo, cuando yo vivo con alguien que la está pasando mal. Entonces yo inconscientemente digo: ¿por qué yo estoy bien? Y me culpo. Y sabes que una forma de castigarnos cuando nos sentimos culpables es privándonos. Entonces hay gente que dice, por ejemplo, hay gente que tiene enfermo su hermanito, que vive con alguien que la está pasando mal, y dice: yo no puedo disfrutar de esto porque no es justo, porque yo sí lo estoy pasando bien. Entonces imagínate, esta persona recibió esa culpa por su mamá, por algo que no era su responsabilidad, y encima ella inconscientemente lleva la culpa de: yo no merezco ser feliz porque alguien más en mi familia está sufriendo. Entonces, esas fuentes de culpa, ya sea nosotros culpándonos con esa autocrítica, con eso debiste haberlo hecho, no me perdono por lo que hice, y eso te lleva a un papel de víctima, de victimizarte, pero es que no me perdono, y buscas castigarte y buscas inconscientemente. Fíjate que hay personas que se enferman porque sienten tanta culpa que de algún modo la tienen que pagar. Tienen que pagar y se enferman y no saben que se está como pasando factura ella misma o él mismo por lo que hizo. Y esta otra culpa que dijimos, las culpas falsas, cuando alguien más quiere explicar lo que pasó echándote a ti la culpa o viendo que tú eres el responsable. Y esta otra fuente de cuando yo siento que no es justo que yo esté pasándola bien mientras otro lo está pasando mal. Sí, de verdad que esto de la culpa es súper complejo, y a nosotros nos ha animado a hablar del tema porque creemos que la gran mayoría de las personas viven con culpa. Y te podría decir, ya pues Dios me ha permitido dar mi testimonio en este mismo programa, y puedo ser un poco más vulnerable acerca de esto. Las condiciones en las que vivimos, de repente un hogar disfuncional, un hogar enfermo, te provoca a vivir de alguna manera con culpa. Eso es lo que te decía, cuando alguien crece en un hogar donde alguien está sufriendo. Yo mencionaba a alguien enfermo, pero mencionemos un hogar de familia separada o un divorcio. A veces las personas que están, digamos, niños o algo así, sienten cierta culpa. Es por mi culpa, algo estoy haciendo yo que está pasando esto, es por mi culpa. Y no es algo que directamente te echen la culpa como esta persona a su hija. A veces es inconsciente. Sí, seguro. Que estamos creciendo viendo cómo lo demás está viniendo abajo, o hay un problema, alguien está sufriendo. Pero yo, ¿por qué tengo que estar bien? No, algo tengo que pagar, eso. Yo también tengo que pagar algo. Y esa es la culpa que tenemos a veces. Sí, definitivamente hablar de culpa, pensando en un hogar disfuncional donde de repente papá se fue, muchas veces se ha comprobado, se han hecho estudios psicológicos a muchos niños donde el niño llega a la conclusión que lo que se está viviendo mal en casa es responsabilidad de él, y ojalá que se oyese como responsabilidad.
el niño dice, mi papá se fue por mi culpa, mi mamá está enojada por mi culpa, mi mamá me pega porque yo hago cosas malas. Y ahí viene eso de que el niño que piensa así llega a decir, no soy lo suficientemente bueno para que se quedara, no soy lo suficientemente bonito o bonita para que se quedara. Y crecemos o se crece con ese sentido de perfección. Entonces ya viene alguien porque los perfeccionistas manejan mucha culpa. Interesantísimo. Podemos llegar a la conclusión de este primer segmento en que la culpa no es buena ni mala, tiene un origen. Tiene un porqué también. Tiene un porqué también. Y esto de repente, de acuerdo a la Biblia, nos puede llevar a arrepentimiento. Ajá. Pero también la culpa nos puede lastimar demasiado. Así que vamos a un segmento importante. ¿Qué te parece, Raquel? Y regresamos con este interesante tema de la culpa. Buenos días, mi nombre es Mónica Rovira de MOPS Internacional y estamos en nuestro segmento Mamá Educa. Hoy vamos a hablar acerca de cómo llevar la fe de nuestros hijos de una pequeña bellota a un fuerte y grande roble. Hace algunos días estaba hablando con una amiga y me contaba algo que realmente me dejó muy alarmada. Me decía que en las cárceles de nuestro país, en las zonas donde la mayoría de pandilleros se encuentran, se hizo como una investigación y descubrieron que más o menos el 50% de los pandilleros de esta zona provenían de hogares que habían sido hogares cristianos, que muchos de ellos tenían nombres como Moisés, Elías, Josué, casi que la mitad del Antiguo Testamento se encontraba representada. Y me pareció tremendamente triste. Dije, ¿en qué estamos fallando? ¿Por qué esta siguiente generación no está conociendo al Señor profundamente? Los estudios Barna además muestran estadísticas alarmantes acerca de lo que piensan la nueva generación. Y esto nos hace un llamado ahorita como mamás, que somos las que más influencia tenemos en nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer para en realidad formar una generación poderosa y una generación de hijos que busquen y sirvan a Dios? Bien, primero vamos a hablar un poco acerca de preparar ese terreno para que la semilla que cae en el corazón de nuestros hijos dé fruto. Para preparar ese terreno necesitamos generar un ambiente de disciplina en el hogar, que haya una estructura, que hayan reglas que nuestros hijos sepan que hay que cumplir. Esta estructura viene desde que Dios creó al mundo. Hay una hora en la que sale el sol, una hora en la que el sol se oculta y hay ciertas reglas naturales. En nuestro hogar también tenemos que fomentar ese ambiente de disciplina. El segundo elemento es que haya un ambiente de aprobación. Si solo hay disciplina, entonces vamos a generar esa rebeldía. Tenemos que compensarlo también con lo que es la aprobación. Un ambiente en el que nuestros hijos se sientan aprobados, se sientan valorados, sientan que lo que ellos hacen, que lo que ellos son, es parte esencial también de nuestra familia. Un tercer y cuarto elemento es un ambiente de humildad y un ambiente de alegría. Humildad a nosotros como padres, de mostrarles a ellos que también nos equivocamos, que a veces hay que pedir perdón y que estamos dispuestos a corregir nuestros errores. Y un ambiente de alegría en el que ellos sientan que el que ellos sean partes de nuestra familia es motivo de gozo. He escuchado a veces muchas mamás y papás decir como, ¡ay! La carga de la maternidad o la carga de la paternidad. Y bien, es cierto, es difícil, nos lleva a desafíos, pero a la larga es un gozo y nosotros tenemos que mostrarle a nuestros hijos que la llegada de ellos a nuestra familia es motivo de gozo. Bien, una vez está preparado el terreno, podemos sembrar la semilla, sembrar esa semilla de la palabra de Dios. Y tenemos que hacerlo a tiempo y a destiempo. Tal vez tenemos que organizar un devocional familiar, un tiempo de enseñanza, algo más formal, es muy importante.
pero también el hacerlo a destiempo, el hacerlo en esos momentos que la vida provee como oportunidades para hablarles del Señor al corazón de nuestros hijos, eso también es muy importante. Algo crucial es sembrar esa palabra de Dios con nuestro propio ejemplo, que nuestras vidas reflejen el mensaje de Jesús. Además, después de sembrar esa semilla hay que cuidarla, hay que estar atentos, hay que estar disponibles para nuestros hijos, hay que regarla, hay que estar pendientes de lo que está pasando en sus vidas, conocerlos y fomentar una relación con ellos. El Evangelio a nuestros hijos no lo compartimos en una entrevista, en unos 5 minutos, en un momento. Tenemos años para impartirlo en su vida, pero necesitamos hacerlo de una manera intencional, como mamás y como familias. Necesitamos también generar esa tribu que nos ayude a sembrar esa palabra en nuestros hijos. El estar en una iglesia, el tener amigos cristianos, que sean como los padrinos de ellos, los tíos espirituales, y que sean también personas de influencia en la vida de nuestros hijos. ¿Qué nos queda después? Disfrutar los frutos que podamos ver en ellos en la medida que su fe va creciendo y va tomando nuevos desafíos. Bien, mamis, feliz día y que Dios les bendiga. ¿Ya nos diste like en Facebook? Espero que ya sepas que todas las repeticiones de nuestro programa están en YouTube y queremos darle la bienvenida a todos aquellos que se están conectando en línea a través de www.canal27.org. Así es, Ana Regina. Si usted ha sido bendecida a causa de este programa Plena y Bendecida, le invitamos a que se constituya como socio honorario. Gracias a los socios honorarios, este programa es una realidad. Sí, le queremos agradecer a cada uno de ustedes y ahora invitarlos a que nos acompañen en el siguiente segmento, Mujer Sierva, con la pastora Vivi Ventura. Bendiciones, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarles esta linda mañana. Es un placer para mí estar con ustedes en el segmento Mujer Sierva. Soy Vivian Ventura del Ministerio Déboras y Dios les bendiga. Bendiciones, qué alegre estar con ustedes esta mañana que Dios nos ha regalado. Hoy es para mí un placer poder bendecirles, poder estar con ustedes y compartir un tema que el Señor ha puesto en mi corazón que se llama Mientras esperas, adoras. Cuando nosotros estamos esperando y estamos esperando que Dios haga algo para nosotras, que estamos pidiéndole, es un poquito difícil a veces la espera, ¿verdad? Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La paciencia es una virtud. Desde muy pequeño, mi hijo siempre me preguntaba cosas y era impaciente, ¿verdad? Yo le decía, hijo, la paciencia es la virtud de saber esperar. Pero, ¿sabes? Hoy he estado aprendiendo algo más acerca de la paciencia. Este mundo está cada vez más impaciente. Si tú te das cuenta, todo lo queremos rápido, ¿verdad? Queremos comida rápida, queremos que nuestras clases sean rápidas, queremos que nuestros hijos sean rápidos y los niños son impacientes. Les decía que los niños son impacientes. Tengo sobrinitas pequeñitas y he visto también muchos niños en esta época donde están pidiendo su mamila o su pacha o como quiera llamarle y gritan y lloran desesperadamente por recibirla. Y nosotros muchas veces parecemos niños pequeñitos, haciéndole berrinche a nuestro Dios poderoso, tratando de torcerle el brazo para recibir lo que nosotros queremos. La Biblia entonces dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Mantener la paciencia mientras aguardamos esa respuesta de Dios también tiene que ver con nuestra actitud. La Biblia nos habla también en Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Qué difícil estar quietos.
Qué difícil es mantenernos en reposo cuando nosotros queremos recibir lo que queremos en el momento que lo queremos. Pero el Señor nos enseña a esperar en Él, sabiendo que Él va a actuar en su momento y en su tiempo. Así es de que el Señor desea que nosotros podamos esperar, pero esperar no solamente con una actitud de frustración o de enojo o posiblemente molestos o quejándonos. Él desea que esperemos en una actitud de adoración. Y esa es la diferencia. Cuando nosotros aprendemos a esperar en adoración, nosotros entonces podemos aquietar nuestra alma, poder estar quietos en el Señor y poder entonces disfrutar ese tiempo de espera, ser pacientes para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y muchas veces queremos caminar en la voluntad permisiva de Dios. Dios siempre te va a bendecir, Él siempre te va a proveer, pero cuando nosotros esperamos en Él, la respuesta perfecta, en el tiempo perfecto, entonces vamos a recibir esa voluntad que es buena, es perfecta y es agradable. Hoy te quiero animar a que puedas esperar en el Señor o podamos juntas esperar en el Señor y poder estar con la actitud de adoración, de agradecimiento desde ya por aquello que el Señor ya tiene preparado para nosotros. No te afanes, no te preocupes si no tienes lo que tú deseas en este momento. Disfruta el tiempo que Dios te está dando y adorémosle y esperemos en Él dándole gracias desde ya. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Pastora Vivi Ventura, por ser parte del segmento de Mujer Sierva y de este programa Plena Bendecida que nos bendice tanto a todas, ¿verdad, Raquel? Así es. Bueno, estamos hablando acerca de la culpa. En el primer segmento hablábamos de qué es la culpa, ¿es buena o mala la culpa? Y cómo, de acuerdo a la fuente o al origen de la culpa, empiezan a suceder muchas cosas y hablábamos específicamente de los niños. Los niños, se ha comprobado psicológicamente hablando que los niños se sienten culpables por la disfunción que se está viviendo en el hogar. Así que ahora, ¿cómo manejo la culpa? Tenemos que ser muy astutos, muy hábiles. Y uno de los propósitos de Plena y Bendecida, Raquel, es que las herramientas que semana a semana nosotros damos con profesionales, con mujeres como tú, pastoras, no solamente pastoras, sino que también profesional, les demos herramientas a las mujeres para que aprendan a manejar este tipo de emociones que de repente pueden invitarnos a hacer cambios si realmente lo que hemos hecho fue incorrecto, o a vivir permanentemente en un estado de culpa espantoso. Exacto. ¿Cómo manejamos la culpa? Lo que tú decías, ¿voy a hacer cambios o voy a seguir en este estado de tristeza, de depresión? Porque, sabes, la culpa es un peso muy fuerte. Es un peso que quien no se ha dado cuenta, porque hablábamos de que también hay culpa inconsciente, claro, que venimos cargando. A veces vamos al médico por enfermedades y a veces la raíz está en un sentimiento de culpa que no he sabido manejar. ¿Cómo manejo la culpa? Hay dos maneras de manejar la culpa. Una manera es una forma infantil. Fíjate que dice que la culpa es aquel sentimiento que me hace querer pagar y el pago es dolor, es con dolor. Pero yo lo veo así. Hay dos maneras de dolor. Un dolor positivo o útil y un dolor inútil. La forma infantil que manejamos muchas veces la culpa, que es la que no nos lleva a salir de ella, es: me siento culpable, quiero pagar la factura por lo que hice y cómo la pago, con dolor. Y hasta ahí lo dejé. Me quedo con ese dolor inútil que se queda conmigo, que me hace querer castigarme, buscar un castigo por lo que hice.
no merezco esto, no merezco aquello, y es ese dolor inútil que se queda conmigo. El dolor que se queda contigo, ese dolor inútil, se vuelve en sufrimiento. Pero cuando yo manejo la culpa de una forma adulta, quiere decir que yo no solo acepto la culpa, acepto el castigo en el sentido de que hay dolor, pero voy a usar ese dolor para algo bueno. O sea, la forma adulta de poder buscar un cambio, de poder ver mi responsabilidad de lo que a mí me toca cambiar. ¿Cómo entonces manejo la culpa? Con responsabilidad de entiendo lo que pasé, sé lo que estoy sintiendo, pero corrijo. Me llama mucho la atención lo que estás hablando, porque lo que significa la culpa es, ok, si transgredí la ley, si hice algo incorrecto, bueno, ok, voy a pagar las consecuencias de la situación, llámese discusión con mi esposo, reclamo de un hijo, tarjeta sobregirada, situaciones así, que al final me equivoqué, lo hice mal. Como adulta, entonces digo, ok, las consecuencias son una discusión con mi esposo, un perdón a mi hijo, ir a la oficina de la tarjeta y enfrentar la situación, y mejorar, o sea, cambiar esa acción que yo estaba haciendo y que me estaba de alguna manera perjudicando y que estaba perjudicando a los demás. Exacto. Como te decía, dos formas de manejar la culpa es una de modo infantil, donde un niño a veces no toma la responsabilidad de que tiene un adulto. Por eso lo llamamos así como una manera infantil de lo hice, me culpo y me quedo con el dolor y ahí quedó. Una manera adulta es lo hice, pago y corrijo. Esa es la manera adulta. Y hablabas me gustó ese ejemplo de la ley, ¿verdad? Cuando transgredimos una ley, en el semáforo nos pasamos. Somos culpables, ahora toca pagar. Nos merecemos la multa. Pero el adulto que es infantil paga la multa, pero sigue haciéndolo, ¿me entiendes? Okay. Sigue pasándose el rojo. Él no hizo un cambio, pero el adulto responsable pasó una ley, se sintió culpable, pagó al policía, pero la próxima ya no lo hizo. Claro. Hubo un cambio y ahí es como él manejó la culpa y buscando una solución, un cambio. Fíjate que me llama mucho la atención y de repente podemos resolver esto. La gran mayoría de las mujeres, a causa de los problemas que se están viviendo en casa, que saben que han sido responsables de repente de lo que ha pasado, pero que después se vuelven víctimas. Yo he tenido la oportunidad, Raquel, de conocer cantidad de mujeres que viven en una actitud de victimización espantosa, saben que de repente las están abusando. Saben que de repente cometieron un error al irse con el novio y no haberle hecho caso a la mamá. Saben que lo correcto podría ser salir inmediatamente de ese lugar de abuso, de dolor. Sin embargo, se quedan y se quedan llorando la situación que están viviendo. Se viven quejando, viven entristecidas, pero no salen de ese lugar. Sí, fíjate que hay dos formas de victimizarnos cuando hay culpa. Una forma es esta de yo tengo la culpa y yo me victimizo en el sentido de ¿por qué lo hice? Yo no sirvo, yo no valgo. Te estás victimizando y no haces nada por cambiar. Solo te quedas y ese dolor se convierte en un sufrimiento perpetuo que te dejó estancada sin buscar un cambio. Está el otro papel del víctima que echa culpa a otro. Lo que me hiciste. Mira, pobrecito de mí, soy el resultado de lo que tú me hiciste de niño. Me decía alguien, yo no estudié porque mis padres no me dieron estudio de niño.
O sea, él está explicando su conducta de hoy por otro. Y cuando alguien hace eso, explicar lo que hace por otro, es una culpa falsa. Entonces yo le decía, ok, tus papás hicieron esto, pero tú como adulto, ahora, ¿qué decisiones estás tomando por cambiar aquello que pasó en tu niñez? Claro. No eres responsable de lo que te pasó de niño, pero hoy eres responsable del adulto que eres. Entonces, se victimiza por lo que otro hizo y no hace nada, o el que se victimiza porque de verdad siente culpa y pobre y qué mala soy, qué malo soy y no hace nada. Entonces, hay dos maneras de poder sentirme víctima, pero al final no estoy haciendo nada por cambiar. Ahora, ¿cómo salgo de esto? Porque tiene que haber una forma, si de repente ahorita las televidentes nos están viendo y nos dicen, sí, yo me estoy dando cuenta que lo que está sucediendo es terrible. Yo me he sentido culpable por esta situación que se está viviendo, no he hecho nada, pero ya quiero salir de aquí porque ¿cómo me saco esto? Y es bien interesante esto de ver de dónde viene la fuente de la culpa, porque yo he conocido mujeres que me dicen, mi hijo me culpa porque nosotros nos divorciamos de niños, cuando ellos eran niños, nos divorciamos y sabe, fue un hogar donde fue todo mal. Y yo sé que fue mi culpa, por eso él ahora está en la cárcel. Entonces yo digo, momento. No te hagas responsable de las malas decisiones que otros toman. Para salir de la culpa que sientes, tú no eres responsable de las decisiones que él tomó ya como adulto. Tampoco cargues con lo que otro te quiere poner encima. ¿Cómo hago entonces para salir de esto? Yo vengo y a medida de lo posible, yo reparo el daño que hice. A medida de lo posible. Si ofendí, pido perdón. Y reparo a medida, como te digo. Si yo hice algo malo, voy a hacer algo bueno. Voy a hacer algo que repare lo que estoy haciendo. Voy a pedir perdón, voy a buscar un cambio. Pero no con esa salvedad que te digo de tampoco me voy a hacer responsable de tus decisiones como adulto, porque tú ya tomas tus decisiones a medida de lo que fue mi responsabilidad y a medida de lo que yo puedo cambiar y mejorar, yo lo voy a hacer. Fíjate que me llamaba la atención esto de la culpa, porque cuando leemos, 2 Corintios es, donde Pablo les escribe a los corintios y les dice que la carta que él les había mandado les había provocado una tristeza, como cierta culpa, y que él se sentía como mal por haberles hecho sentir eso. Pero al final él dijo, pero esta culpa o esta tristeza que ustedes sienten es una tristeza según Dios. Y esta tristeza que ustedes sintieron hizo que ustedes quisieran cambiar, que pidieran la manera de arreglar las cosas, que buscaran justicia y que pidieran perdón. Entonces yo digo, wow, qué bonito, porque esa manera adulta que dijimos anteriormente es la manera que Dios quiere que manejes el sentimiento de culpa. Cuando tú vienes y buscas la manera de rectificar, de pedir perdón, de arreglar lo que hiciste, de buscar un cambio, así es como se maneja y se saca uno de la culpa. Sí, yo creo que para llegar a ese nivel de comprensión o de meditación, tenemos que aprender a conocernos. Una de las cosas que nosotros vamos a enfatizar constantemente en este programa es autodescúbrase, conózcase. Me encantaba lo que decía Raquel. ¿Cuál es la fuente? Y muchas veces el resultado de lo que nosotros estamos viviendo en este preciso momento, nosotros lo recibimos de niños. La niñez es determinante, la niñez es algo que va a marcar para siempre nuestra vida. Así que, ¿qué te parece? Vamos a un segmento, regresamos con el último segmento de este tema central que lo hemos llamado la culpa. Muy buenos días, mi nombre es Karen Meneses, soy ginecóloga y yo la estaría acompañando en el segmento de Mujer Saludable. El día de hoy hablaremos sobre algunos síntomas durante el embarazo, entre ellos está la retención de líquidos en las piernas,
por lo que se sugiere que cuando usted descanse o haga una siesta, lo haga sobre su lado izquierdo para poder mejorar el retorno venoso. Es muy importante saber que el no consumir agua no reduce ni previene la retención de líquidos en las piernas. Durante las primeras 14 semanas la paciente se encuentra muy cansada. Se recomienda que haga pequeñas siestas durante el día si es posible. Dentro de las preguntas más frecuentes de una embarazada es si pueden trabajar durante el embarazo, y de hecho lo pueden realizar hasta el momento del parto, pero evitar los riesgos, levantar objetos pesados, y si realiza actividad física puede continuar. Sin embargo, los ejercicios deben ser leves o moderados y nunca exagerados. Se recomienda que aquellas pacientes que por necesidad realizan viajes diarios no excedan de 6 horas y que realicen descansos de 10 minutos cada 2 horas. Es normal que durante el embarazo se presenten náuseas y vómitos, sobre todo antes de las 16 semanas, por lo que se recomienda que la alimentación sea más saludable, menos grasienta y menos consumo de picante. El comer en exceso favorece al reflujo o el dolor en la boca del estómago, por lo que se recomienda racionar las porciones. Asimismo, se recomienda no comer al acostarse y dormir con almohadas. La frecuencia urinaria durante los primeros 3 meses del embarazo está dado por el aumento del tamaño del útero, que esto compresiona la vejiga. En el segundo trimestre mejoran los síntomas porque el útero sale de la pelvis, pero posteriormente en el tercer trimestre, por encajamiento del bebé, hay una mayor compresión de la vejiga y volvemos a tener síntomas de frecuencia urinaria. Espero que esta información sea de mucha importancia, que la ponga en práctica, que consulte a su médico por cualquier duda y que siga nuestras siguientes cápsulas. Hasta la próxima. Gracias, Karen Meneses, por ese segmento de Mujer Saludable que estuvo fantástico. Así es, Ana Regina. ¿Y qué te parece a ti? Si te gusta este programa, si te ha bendecido, te constituyes hoy mismo como socio honorario. Sí, Ligia, gracias a cada uno de nuestros socios honorarios y gracias a todas las personas que ya nos siguen en redes sociales, que nos comentan. Escuchar de ustedes es importante para nosotros, y pueden también seguir los programas en YouTube o también verlos en www.canal27.org. No dejes de sintonizarnos, y a continuación el segmento de Mujer Creativa con Katy Estrada. Hola amigas, ¿cómo están? Como se pueden dar cuenta, yo pero muy relajada nuevamente con ustedes y muy contentas de poder compartirles un tip siempre en relación a decoración de interiores. Yo soy Katy Estrada y esto es Mujer Creativa. En los segmentos anteriores les explicaba que es bonito que los jardines tengan movimiento. Dentro de los movimientos contemplamos plantas que sean sumamente altas, plantas medianas y plantas bajas. Pero resulta que en algún momento también nos quedan espacios como estos, donde no se nos pega nada, donde realmente nos queda más que todo el área de tierra. Entonces allí es donde entra la decoración de interiores y un poquito de creatividad. Acá lo que vamos a hacer va a ser algo muy atractivo. Tenemos acá un tronco, unos tecomates, como ustedes pueden verlos aquí, tecomates de diferentes texturas y colores, y una tilancia que por allí tiene que estar. Permítanme un segundito, la tilancia. Bueno, ¿y esto qué es una tilancia? Aquí tenemos que tener un poquito de cuidado. La tilancia es una planta que se alimenta más que todo de los troncos de los árboles. Entonces, acá tenemos uno, si se dan cuenta, esto es un pony y este es su tronco. Lo que vamos a evitar es que nos quede muy pegadito al tronco para que no se alimente de él y no nos vaya consumiendo nuestra planta. Por eso conseguimos este tronco que está muy bonito, no sé si ustedes lo pueden ver, un muy buen tamaño también. Y lo que vamos a hacer es colocarlo en este espacio. No sé si ustedes pueden verlo allí. Sobre este tronco, los troncos por lo regular tienen nudos, vamos a aprovecharnos de este nudo y aquí en este nudo vamos a colocar la tilancia. Les voy a contar un poquito porque se me había olvidado que en esta parte de atrás también hay una tilancia y esta también está colocada sobre un tronco como este, solo que este es mucho más grande. Luego vamos a poner algunos tecomates, estos solamente los vamos a ir adentrando. Si ustedes se pueden dar cuenta allí, algunos los vamos a hacer tiraditos, otros los vamos a hacer así como levantaditos y listo.
Ahí estamos. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Ahí ya quedó nuestro espacio lleno. Y acá pues ya tenemos el espacio que ya habíamos visto que habíamos resuelto. Ahora les voy a dar otra idea. Vamos a quitar todo lo que habíamos colocado. Vamos a quitar el tronco. Y en lugar del tronco vamos a poner esta bandeja. Ya me cacharon, ¿verdad? Es de Navidad, pero como ya pasó Navidad, le vamos a dar la vuelta y la vamos a colocar en esta forma. Y luego tenemos aquí esta planta, que es una especie de suculenta que está muy de moda ahorita. La podemos conseguir fácilmente en los viveros. Es preciosa y hasta la podemos colocar aquí adentro. Y ya tenemos nuevamente decorado nuestro espacio. Amigas, ha sido realmente emocionante estar con ustedes, estar en este momento resolviendo lo que es el jardín, resolviendo estas áreas. Espero que a ustedes les haya gustado. Estos son los materiales que hemos utilizado y bueno, los esperamos para el próximo programa. Gracias, hasta pronto. Muchísimas gracias, Katy Estrada, por darnos esos tips para decorar nuestra casa. La verdad es que tenemos un programa tan lindo, ¿verdad? Tenemos diversidad de temas y estamos aquí con la pastora Raquel de Calderón. Estamos hablando acerca del tema de la culpa. Y hablábamos, ¿qué es la culpa? ¿Cómo se origina la culpa? ¿Cómo hacemos para sacar esa culpa? ¿Cómo la identificamos también? Y ahora, Raquel, yo quisiera que pudiésemos hablar en este último segmento. ¿Quiénes nos motivan a sentirnos culpables y por qué? Bueno, hay muchas maneras de que nos hacen sentir culpables. Ya sea en nuestra casa, las mujeres no es porque que yo esté echándonos de cabeza, pero solemos ser un poco manipuladoras y a veces le decimos a los hijos, no aprecias el sacrificio que yo hice por ti. Más aquellas mamás que ya se van quedando solas. Y ya se van quedando solas y empiezan a sentir relegadas y le dice el hijo, mamá, ya voy, ya regreso, me voy. Y la mamá, sí, vete, está bien, yo me quedo. No importa que yo me quede sola, vete tú a disfrutar. Esa es una manipulación y está echando culpa en su hijo. Entonces tenemos que ver quién está usando la culpa para manipularme y quién de verdad necesita mi atención. Porque a veces solo me quieren hacer sentir culpable para manipular y para que yo me quede. Entonces, a veces las mujeres también, nosotras mismas, con lo que te decía, que nos culpamos a veces hasta en la casa de que no queremos tomarnos un cafecito porque no lo merecemos. Primero voy a limpiar todo. Como que primero voy a limpiar mi culpa. Sí, pareciera... Y hasta después hoy sí me lo merezco. Sí, y pareciese que no nos merecemos, como que eso. no tuviéramos el... ¿Cómo lo podríamos decir? Sí, no lo merecemos. No nos creemos merecedoras de descansar, de repente comprarnos algo luego de los ahorros que hemos hecho en casa. Los hijos, es que este es un tema muy, muy, muy fuerte, muy profundo, muy extenso, porque si nosotros empezamos a ver quién culpa a quién y quién Mira, lo logra. la culpa, ¿desde dónde viene? Ajá. Desde Adán y Eva. Totalmente. Culpándose el uno al otro y nadie tuvo la responsabilidad de decir, yo lo hice. Yo tomé la responsabilidad. ¿Cómo cambio ahora? Yo siempre he pensado, Raquel, ¿qué hubiese pasado si en el momento en que el Señor está en el Edén o en el paraíso y llama a Adán y le dice, Adán, ¿qué pasó? Y si él le hubiera dicho, mira, ¿sabes qué fue lo que pasó? Eva me dio del fruto, yo lo tomé irresponsablemente, pero ¿sabes qué? Yo me quiero hacer responsable de mi parte. ¿Qué hubiese pasado, Raquel? Sí, yo creo, fíjate que la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa
y se aparta, alcanzará misericordia. Parte de alcanzar la misericordia, yo por eso creo tal vez, y no tal vez, sino basándome en la palabra, creo que Dios hubiera tenido misericordia. Totalmente, yo también lo ¿verdad? creo. Entonces, creemos esto de cuando me siento culpable, tengo que reconocerlo. Y como dice la palabra, hacer un cambio. Y se aparta. Entonces lo reconozco y me aparto, hago un cambio. Y Dios es tan lindo porque dice la palabra que Él quitó toda culpa. Tú preguntabas quién hace sentirnos culpables. Y uno de ellos es también Satanás. Te recuerda tu pasado, te recuerda las cosas que dejaste, pudiste haber hecho y no hiciste. Y eso trae culpa y es algo tan pesado en ti, que también tenemos que saber cómo Dios trabaja en nosotros quitando la culpa. Y definitivamente una de las cosas que yo he entendido a través de vivir en el Señor es que son nuevas sus misericordias cada día, cada mañana. A mí me impacta el Señor, ¿verdad? Como te decía hace un momentito, ¿qué hubiese pasado si Adán asume su responsabilidad, si Eva asume su responsabilidad? Yo estoy total y absolutamente segura que la historia hubiese sido totalmente diferente. Pero afortunadamente, gracias a ese error, ya estaba planificado alguien para que esa culpa fuera eliminada, fuera erradicada de nuestras vidas, porque hubo alguien que pagó el precio por nosotros y ese fue Jesucristo. Así dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. La culpa trae un castigo, la culpa trae un precio que pagar y es el dolor, y eso ya lo pagó Cristo. Por eso dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Es el deseo de Dios quitar esa culpa que muchas veces venimos llevando, ya sea una culpa falsa porque alguien más me está culpando de sus propias decisiones, o una culpa de lo que yo sí tuve que ver, o una culpa inconsciente. De todos modos, sea como sea la culpa, te va a provocar una carga, tanto física como emocional, y tu cuerpo va a pagar la factura de esa culpa. Es el deseo del Señor quitarla, y como decíamos, ¿verdad? Él ya pagó esa culpa. Y también dice Romanos 8:1, si no mal recuerdo, pero dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, no hay culpa. No hay culpa, pero con esto vamos a aclararlo. ¿Jesús se llevó mis culpas? ¿Ya no hay culpa para mí? Sí, pero eso no quiere decir que tú no tomes responsabilidad y actúes, que es ahí donde nos quedamos como estancados. Vengo al Señor, conozco al Señor, le pido perdón por mis pecados, Él los perdona, pero yo sigo cargando la culpa y sigo viendo cómo pago y nada. Entonces es ahí donde viene mi trabajo de colaboradora con Cristo, como dice, ¿verdad? Que somos colaboradores con Él, de ya te llevaste mi culpa. Ahora es mi responsabilidad cambiar mis acciones, tomar responsabilidad y corregir la falta. Es que yo creo que aquí hay como una colaboración de ambas partes. Ya Jesús pagó el precio. Yo estaba destinada a la muerte eterna. A causa de su sacrificio, yo ahora tengo vida eterna, pero necesito tener vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es la que me corresponde a mí. Producirla, esa vida en abundancia, ¿cómo? Entendiendo, aceptando, ok, he vivido en culpa y a causa de esta culpa he hecho esto, y esto ha provocado más peso en mi corazón, más dolor en mi vida, he afectado a los míos. Tengo que hacer cambios, me hago responsable de todo esto y como resultado de esto viene verdaderamente una vida en abundancia. Sí, así es, porque si tú quieres cambios externos, el primer cambio es interno, empieza en ti. Y pues qué agradecidas estamos con el Señor por lo que hizo, ¿verdad? De quitarnos esta culpa. Así que como dicen,
Cuando Satanás te recuerde tu pasado, ¿verdad? Recuérdale su futuro para quitarnos esa culpa. Sí, estamos por terminar ya este último segmento del tema central, que es la culpa. Raquel, sé que tendríamos que hablar de muchas cosas. Empiece por su niñez, le podríamos decir a las personas, descubra qué fue lo que pasó, que la encadenó y que la hace tener que sufrir tantas situaciones, ¿verdad? Pero, ¿qué le podemos decir a las mujeres hoy acerca de esto? Ya hemos entendido, porque muchas saben, sí, Jesús murió por mí. Yo ya no debo de cargar la culpa, pero ¿por qué la sigo cargando? ¿Qué le podríamos decir a las mujeres? ¿Por qué la sigo sintiendo? ¿Por qué sigo sintiéndome culpable? Es eso mismo que hablábamos. ¿Cómo me saco la culpa? ¿Cómo manejo la culpa? Primero, como decías, tenemos que ser investigadores privados de nuestra propia historia, de nuestra propia vida, oír las voces internas que vienen a nosotros. Como te decía, somos a veces como muy autocríticos o nos condenamos a nosotros mismos y tenemos que ver de dónde viene esa voz, por qué viene, cuál es la fuente, cuál es la causa. Y reconocer, cuando tú reconoces de dónde viene, entonces tú ya la trabajas. Si tú ves que es una culpa falsa porque alguien te está culpando a ti, tú dices, momento, eso no, yo no tengo que ver en eso y no es mi culpa y no la voy a cargar. Si es que es mi responsabilidad, como hablábamos, ¿verdad? Buscar el cambio, rectificar a medida de lo posible. Porque fíjate que a veces decimos, ay, es mi culpa que fulanita se sienta mal, yo la insulté y tal vez la otra persona no lo sabía. Ay, pues ahora voy a rectificar y le voy a ir a pedir perdón. Y vas y le dices, perdóname porque me siento culpable. ¿Y por qué? Porque hablé mal de ti o pensé mal de ti. La otra ni sabía. Entonces, ¿por qué lo fue a decir? Entonces, tenemos que ver, a medida que yo puedo hacer cambios, pues hacer los cambios que yo debo de hacer. Pero si no voy con alguien que no estaba enterada ni sabía, no tengo que tocar eso. Tengo que ser muy sabia en saber cómo yo rectifico mis conductas, pedirle al Espíritu Santo. La Biblia dice, muéstrame aquellos pecados o aquellos errores que me son ocultos, porque a veces ni nosotros sabemos, pero si le pedimos al Espíritu Santo, Él nos va a guiar, Él nos va a enseñar cuál es la fuente de esa culpa y qué cambios podemos hacer. Bueno, pues muchísimas gracias, Pastora Raquel. Estamos muy agradecidos contigo por habernos hablado un poco acerca de la culpa y yo siento en mi corazón, creo que nosotras responsables de guiar a otras mujeres, somos responsables de invitar a esas mujeres a que si ellas no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, lo hagan en este momento. Una oración muy rápida, Pastora, porque estamos ya casi por terminar el programa, pero creo que no podemos de quedarnos con esto. Si esa persona se siente culpable y sabemos que el único recurso es Jesucristo, yo quiero que tú las guíes a una oración. Así es, yo te quiero invitar a que pues reconozcas la fuente de salvación que es Cristo. ¿Sabes? Dios vino para que tú tuvieras vida eterna. Jesús vino para que tú tuvieras una vida en abundancia, como hablaba Ligia. Tú mereces ser feliz, tú tienes que disfrutar las bendiciones que Dios tiene para ti. Así que si tú quieres acompañarme en esta oración, oremos. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de conocerte y de saber que a través de tu Hijo Jesús, tú llevaste mis culpas, que el castigo de mi paz fue sobre ti. Hoy reconozco, Señor, que he vivido con culpa y con carga aún del pasado, de cosas que yo he hecho y de cosas que a mí me han cargado. Hoy las presento delante de ti, te las entrego a ti, clamo a ti por tu sangre bendita, que me limpie, que me perdone. Te pido que me ayudes a hacer los cambios que necesito para rectificar mis conductas y ayúdame a vivir una vida plena, una vida bendecida, donde yo sé que puedo disfrutar tus bendiciones sin culpa. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Pastora. Le decimos no adiós, sino hasta pronto en nuestro próximo programa de Plena y Bendecida.